Soy la esposa de Antonio González Arriaga, quien es el hijo del maestro Antonio González Orozco. Y bueno, por cuestiones de salud no pudo presentarse el día de hoy, pero sin embargo, pues yo estoy aquí con muchísimo gusto y enviándoles muchos saludos, calurosos saludos de mi esposo, y pues compartiéndoles su presentación, que a continuación, pues ahora sí que lo leeré, ¿no? Academia Nacional de Historia y Geografía. La historia nos hermana y la geografía nos une. Centenaria institución de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestros saludos y agradecimiento a la maestra Eleonora Elizabeth Rendis Rubio, presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Nuestro reconocimiento y amistad al coordinador de esta celebración, el maestro Juan Mario Mondragón Zúñiga. Distinguidos miembros de la Centenaria Academia Nacional de Historia y Geografía, así como a los ponentes y asistentes que nos honran con su presencia. Agradezco muy cumplidamente la oportunidad de hablar de Antonio González Orozco y su aportación al centenario del muralismo mexicano. Como hijo del maestro, quiero externar el gran orgullo que tengo de difundir su obra y compartirles un poco de su legado artístico y humano, por lo que empezaré por distinguir entre muralismo y muralismo mexicano. Muralismo. Según la Real Academia de la Lengua, muralismo significa, desde su primera acepción, perteneciente o relativo al muro. Y en tal sentido, espero que ustedes coincidan en que el muralismo siempre ha existido, al menos desde las cuevas de Altamira, y quizás concluya como posibilidad artística humana y universal cuando se extinga el último de nuestra especie. Como corolario, baste mirar los hermosos murales que continúan saliendo a la luz en la antigua Pompeya. Por lo anterior, estimo que el muralismo mexicano, tal y como lo conocemos, nació hace 100 años, de allí que se festeje su centenario, y fue fruto del genio de José Vasconcelos, quien en su amplitud de miras convocó a diversos creadores plásticos para emprender una cruzada nacional en contra de la ignorancia, pues entre el analfabetismo reinante postrevolucionario y la falta de una futura Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, se justificó que el muralismo fuese una valiosa herramienta didáctica e histórica al servicio de nuestro pueblo, a fin de transmitirle mensajes visuales de identidad, de trascendencia nacional, a la manera de nuestros antiguos códices o murales prehispánicos, pero no olvidando el contexto histórico que inspiró la creación de nuestro muralismo mexicano. Estoy consciente que escasos 20 minutos resultan notoriamente insuficientes para hablar del muralismo en general y de la obra de Antonio González Orozco en particular, por lo que únicamente me limitaré a recordar que nuestros muralistas iniciales no fueron ningunos improvisados, sino por el contrario, grandes pintores, profesionales que, atendiendo al reto que les fue planteado, superándose inclusive a sí mismos al adaptar y perfeccionar sus propias técnicas pictóricas, a fin de brindar a su obra la trascendencia y perdurabilidad que solo gracias al balance entre su creatividad y el conocimiento de los materiales, así como el mensaje a transmitir, lograron que algunos de estos murales pudieran resistir la prueba del tiempo, al grado de convertirse en verdaderos vehículos clásicos y atemporales de la cultura, en pro de las generaciones por venir y que naturalmente tenemos que restaurar, conservar, puesto que nada es para siempre. Tanta fue la escuela de nuestros muralistas que incluso algunos extranjeros decidieron acudir a aprender de pintura y muralismo en nuestro país, al igual que otros artistas formados, Estados Unidos u otros países formados por nuestros muralistas, tal y como dio cuenta el Museo Whitney de Nueva York en 2020, al festejar el centenario de nuestro muralismo bajo la premisa de que fue la génesis de sus muralistas estadounidenses. En fin, tan generoso fue el movimiento muralista que estoy seguro que el recuento oficial de muralistas y en dónde se encuentran sus murales
así como su estado de conservación, continúa siendo una asignatura pendiente para nuestras autoridades culturales nacionales, por lo que únicamente me limitaré a mencionar a los principales muralistas del estado de Chihuahua. Desde luego, empezaremos por David Alfaro Siqueiros, quien no necesita presentación. Y al respecto celebro la vocación de esta Academia Nacional de Historia y Geografía al permitirnos recordar a otros grandes muralistas y artistas, quienes merecen que se reconozca, conserve y protege su obra, ya que, como dice un dicho norteño, no todo Chihuahua es Sebastián. Por su parte, Leandro Carreón Nájera también es de considerar, ya que por elección propia vivió en Chihuahua, en donde nos dejó magníficas obras, además de ser el primer maestro de Antonio González Orozco. También está Aurora Reyes, caray, ni más ni menos que la primera muralista mexicana, cuya obra artística igualmente merita ser conocida, reconocida, protegida y difundida. Finalmente está Antonio González Orozco, quien fue un artista completo, dibujante, grabador, pintor y escultor, además de un gran historiador, cuya indudable aportación a la plástica mexicana merece ser estudiada, protegida y preservada para las siguientes generaciones, con independencia de repasar sus lecciones de historia. Cuenta con 6 magníficos murales en algunos espacios con importancia trascendental para nuestro país, dando cuenta siempre de su innegable maestría técnica al grado de ser un excelente retratista. Baste decir, desde hace más de 50 años, Antonio González Orozco se encuentra en exhibición permanente en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, considerado para muchos como el corazón de la patria, por ser el museo más visitado de nuestro país, tan solo superado en afluencia por la Basílica de Guadalupe. Allí, Antonio González Orozco nos legó algunos importantes retratos históricos en la sala del siglo XIX, como el fusilamiento de Agustín Iturbide o el globo de Cantoya, sin mencionar otros más que ya forman parte de otros museos, destacando sus 2 magnas obras murales, siendo Juárez, símbolo de la República, el retrato de Juárez más conocido que existe, por sus 167 millones de reproducciones, tan solo por la Conalitec, que bien podría ser reconocido por un premio Guinness, por contener el retrato de Juárez más difundido, sin contar con billetes de lotería, pósters, enciclopedias, libros, tarjetas postales, artesanías y hasta arte urbano, en el que se han inspirado en escuelas, calles y plazas de toda la nación. Al respecto, cito nuestro testigo, el historiador Salvador Ruedes Miders, director del Museo Nacional de Historia, quien, desde el 2013, manifestó lo siguiente con motivo del homenaje nacional que le hizo Conaculta, el INBA y el INA al maestro Antonio González Orozco en el marco de los 80 años de edad del maestro. Y dice así: dentro del enorme abanico de piezas que dan cuerpo al patrimonio cultural que resguardamos y difundimos, destacan por su fuerza comunicativa, o mejor dicho, narrativa, las pinturas de gran formato elaboradas al mediodía del siglo XX por los muralistas más renombrados de la estética moderna. Y tal vez ninguno sea más representativa que el par de óleos del maestro Antonio González Orozco, realizados en 1967 y 1972. La obra del maestro González Orozco es ya, como marca a fuego, un signo de la memoria. Los niños siempre identifican entusiasmados la figura del enorme Benito Juárez, enarbolando la bandera junto a los soldados republicanos sobre el invasor francés en el entorno del paisaje poblano. De la tela mural, con tema del triunfo de las armas nacionales en la batalla del 5 de mayo de 1862. Es tal vez la pieza que con mayor contundencia rompe con la solemnidad, a veces deslustrada, de las obras heredadas del pasado. Don Antonio González Orozco es el último de los grandes muralistas que aún viven. Esto lo dijo en el 2003. Las suyas son voces que guardan el silencio
del final de las biografías. Finalmente, y antes de compartirles algunas imágenes sobre su trayectoria, les leeré el siguiente párrafo de las memorias del maestro Antonio González Orozco, aún inéditas, en donde él mismo nos explica algunos conceptos básicos sobre el muralismo. Si bien la característica más evidente de un mural es su gran tamaño, desde luego no es la única. Bien pudiera tratarse de un mural muy pequeño o de un cuadro muy grande, pero por supuesto que no es lo mismo. Con sus múltiples variantes, un mural se concibe con un propósito definido y para un lugar determinado, que por lo común se integra a la arquitectura, adquiriendo con ello carácter de inamovible, por lo que antes de cualquier anteproyecto exige una serie de verificaciones in situ que determinen sus características propias, como ubicación, orientación, iluminación, circulación de personas, accesos y todas las variables que puedan incidir en una obra de esta naturaleza. Pues bueno, es un gusto compartirles esta presentación y pues hacerles del conocimiento el gran trabajo que se ha realizado, no solamente a nivel de instituciones, como en el caso, sino también todas las puertas que se han tocado a nivel de autoridades culturales para el reconocimiento, no solamente del maestro Antonio González Orozco, sino también para que volteen a ver el muralismo mexicano, porque evidentemente, como lo han dicho los ponentes, pues ha sido olvidado, ha sido rezagado, ¿sí? En comparación con otras, pues ahora sí que corrientes artísticas que ha habido y a las que les dan todo el apoyo aquí en todo el país, ¿no? Y es una pena que el muralismo mexicano sea una de las características más importantes que en cuestión de arte nos pueden definir como país, ¿sí? Esa es la característica. Por todo el mundo conocen las ruinas, conocen los monumentos arqueológicos, ¿sí? Y también conocen el muralismo. Sin embargo, las autoridades culturales mexicanas pues no han querido voltear a verlo. Y así van pasando las generaciones de muralistas, van terminando su trabajo y se va perdiendo efectivamente pues por una falta de empeño de las autoridades y falta de cuidado a sus murales. Entonces hemos hecho como familia un trabajo muy grande de tocar puertas con las autoridades culturales para que volteen a ver todos los murales que dentro de las repúblicas incluso se están destruyendo, no solamente de don Antonio González Orozco, sino también de tantos muralistas que dejaron su obra, evidentemente su trabajo y su talento, y pues hay que recuperarlos y hay que hacer un trabajo también de restauración muy, muy grande y de recuperación de los murales. Y pues les agradezco mucho su atención y pues es un gusto. Buenas tardes.